Y seguimos con la sesión de preguntas, perdón, con la fase de nuestro panel de discusión de este maravilloso foro de desafíos de la economía colombiana en el 2022. Bien, como ya les dije, llegó el momento de trabajar nuestro panel. Vamos a hacerlo en torno a este tema de desarrollo empresarial más allá de los ambientes económicos inciertos. Bien, para analizar y aportar sobre este tema de gran interés para las empresas, tenemos tres invitados muy especiales. Tenemos como panelistas, por ejemplo, a Daniela Escobar López, jefe de investigaciones económicas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Daniela es economista con estudios en política pública y maestría de la Universidad de los Andes, encargada de liderar la agenda de investigación de ANIF en política social y de la encuesta MIPYME de la misma institución. Bienvenida, Daniela, un placer, un gusto estar con usted. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por tenerme en este espacio tan valioso. Perfecto, gracias a ti por estar con nosotros. También vamos a contar con la participación de Mauricio Hernández, economista senior del BBVA Research Colombia. Mauricio fue profesor investigador asociado a la Universidad Pontificia Bolivariana, investigador en la Universidad de Antioquia y asistente de investigación en el Banco de la República. Ha sido profesor de pregrado y posgrado en macroeconomía, econometría y mercados financieros de las universidades como Pontificia Javeriana, Católica de Pereira, Pontificia Bolivariana y la de Antioquia. Obtuvo el grado de economía en la Universidad de Antioquia y tiene estudios de maestría en economía en la Universidad de Antioquia y en administración financiera de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, señor Mauricio Hernández. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas de la Team PYME, a mis copanelistas Daniela, Javier, Daniel y Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, gracias por estar hoy con nosotros. Y para finalizar, tenemos también la participación de Javier Alfonso Galán, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Javier tiene un doctorado en Innovación y Negocios, es magíster en Administración Financiera y economista con énfasis en banca internacional con experiencia en evaluación y análisis de procesos empresariales. Actualmente dirige el Observatorio Económico y Empresarial de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, señor Javier Alfonso Galán, un placer contar con su presencia en este panel. Muchas gracias y es un gusto estar aquí reunidos para tocar este tema tan interesante en este momento. Perfecto, gracias a los tres nuevamente por estar con nosotros. Los invitamos a todos ustedes, los asistentes, para que presten mucha atención a este espacio del panel porque van a salir ideas importantes, ideas que ustedes van a poder aplicar en sus empresas, también en su vida personal. Bien, vamos entonces con el panel Desarrollo Empresarial más allá de los ambientes económicos inciertos. Y esta charla vamos a trabajarla con los tres bajo diferentes preguntas. Primero vamos a empezar con Daniela y vamos a darle inicio al panel con la pregunta de cómo impacta la incertidumbre actual y la volatilidad, en la economía del país. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay varios canales por medio de los cuales la economía colombiana se ve impactada por los momentos que estamos viviendo, no solamente en términos internacionales, sino locales. No solamente el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que claramente nos afecta a todos en un mundo global e interconectado, sino acá en Colombia, que estamos en una época electoral y es bastante intensa la campaña electoral que estamos viviendo en este momento. Y además tenemos también unos temas económicos que están generando también mucha incertidumbre, como lo son el alza en los precios, la inflación, el tema fiscal, la política monetaria. Entonces me gustaría empezar diciendo que la incertidumbre afecta a la economía colombiana por medio, digamos, de un freno un poco en la inversión. La gente prefiere esperar, los inversionistas, tanto locales como extranjeros, prefieren esperar a ver cómo se va a comportar la economía en unos meses, ya con un panorama, digamos, de cuál va a ser la siguiente administración, cómo se va a resolver el conflicto, cómo se va a comportar los precios de aquí en adelante. Entonces, digamos que esa incertidumbre sí nos puede afectar, digamos, frenando esa inversión que veíamos que se estaba recuperando desde el año pasado, pero que además genera crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Entonces, hay que tener cuidado con esa incertidumbre.
pero a medida que se vayan resolviendo esos factores, pues esa incertidumbre también cede y pues podemos retornar a una senda un poco más positiva. Perfecto, Mauricio. Gracias, Carlos. En la misma línea, Daniela, sí, las decisiones de inversión son como las que tenemos que tener más cuidado. Hay que tener mucha prudencia, pero también saber que hay oportunidades dentro de estos riesgos. Yo quiero simplemente valorar una cosa de la economía colombiana dentro de toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad, y es su institucionalidad y su capacidad histórica de demostrar buenas instituciones, de demostrar estabilidad económica. Somos uno de los pocos países que en 90 años nunca ha tenido un cese del pago de la deuda. Somos uno de los países que tiene mejor independencia de sus instituciones económicas, políticas, judiciales, es decir, tenemos unas cortes que han demostrado independencia respecto del Ejecutivo, tenemos una entidad económica como el Banco de la República que ha demostrado independencia y capacidad de toma de decisiones respecto también del Ejecutivo, y pues acabamos de nombrar un Congreso que tendrá que hacer ese buen papel también de legislador, que es su papel, pero también de controlar y de velar por el buen manejo de la economía, del país y de los temas sociales. Yo quiero resaltar simplemente eso. Todos sabemos como en qué panorama de incertidumbre estamos, pero quiero resaltar que hay un buen punto de partida y es esa institucionalidad para la economía colombiana. Perfecto. Javier, ¿cómo impacta entonces la incertidumbre actual y la volatilidad en la economía del país? Bueno, primero aclarar que siempre existirá incertidumbre. Lo que pasa es que desde mucho antes de que empezara el COVID, en Colombia ya teníamos unos escenarios de incertidumbre muy grandes y venían desde lo social. Es decir, teníamos paros, teníamos manifestaciones y alguna situación que hizo que se contrajera la actividad económica muy fuerte dentro de Colombia, independiente de lo que pasara por fuera. El COVID calma esas situaciones, pero genera unas preocupaciones muy grandes sobre las cuales las respuestas venían de parte de la política pública, tanto monetaria como fiscal. Pero superado el COVID, y esto es como colocarlo ahí en un espejo, porque si vamos a ver la sexta ola del COVID y una cuarta ola de vacunaciones y demás, ¿cómo van a suceder? Lo que tenemos también es que esa reanudación de la actividad económica está también sujeta a ciertos cuestionamientos. Y ahora métanles ustedes el problema que está generando la incertidumbre mundial provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el que obviamente se ve reflejado en dos indicadores que a Colombia le importan mucho: el precio del petróleo y la tasa de cambio. Y eso, independientemente, y es algo que nosotros estamos monitoreando y esperando que no se va a convertir en un problema, y es el tema del riesgo país a través de lo que estamos mirando con lo que podría suceder con los no pagos de Rusia, y entonces que los inversionistas empiecen a mirar a las economías como la colombiana con mayor riesgo y entonces se empiecen a pedir unos mayores márgenes para poder hacer atractivas las inversiones en el país, y que entonces esa famosa reactivación venga a complicarse un poco más. De acuerdo con Daniela, respecto del otro fenómeno que tenemos también que estar valorando, y es nuestro proceso de elección, empañado mucho con los resultados cuestionados de la elección del Senado, y que esperamos que en Colombia, como también lo dijo, puedan entender que las instituciones colombianas han demostrado ser muy fuertes, y por lo tanto entonces el país podría llegar a tener un Congreso el cual vamos a aceptar como elegido, y que podamos entonces confiar mucho en la elección de nuestro próximo presidente de la República. Y a partir de ahí, a partir de lo que suceda, tendremos que volver a barajar toda esta incertidumbre, porque los planes de gobierno implican unas reformas que son muy importantes desde todo punto de vista, que obviamente cada una de ellas traerá incertidumbres. Igual, lo más importante es cómo valoramos la incertidumbre. Siempre la tenemos. Las de hoy son muy particulares. Las variables económicas se han movido en unos rangos que nunca en la historia se habían observado, pero antes van a tener que regresar a sus comportamientos de largo plazo. Lo decía el conferencista anterior, estoy de acuerdo con lo que él dijo, volveremos a verlas en esos rangos, pero mientras estamos en esta incertidumbre, mientras las variables se estén comportando aquí, hay que aprender a tomar buenas decisiones, y esa decisión es parte de una buena lectura del mercado.
Perfecto, Javier, ya que mencionabas este tema, sí, seguimos contigo para preguntarte cómo se han visto afectadas o afectados hasta el momento los negocios por la incertidumbre que genera primero las elecciones que lo mencionabas, la alta inflación que hemos trabajado durante este foro y otras variables, tanto ahora en este momento como la proyección que tienen para el resto de año. Javier. Bueno, lo primero que debo mostrar con alegría es que los indicadores económicos frente a estos fenómenos aún no están mostrando una reacción negativa. Es decir, la economía sigue creciendo, lo que esperábamos nosotros que volviera a continuar a la recuperación está realizándose. Las expectativas de los analistas económicos con relación a lo que va a pasar al final de este año, en las últimas encuestas que se han hecho, han mejorado su perspectiva sobre el crecimiento económico, lo cual está diciendo que pues estas cosas aún no están afectando muy de lleno el ambiente para hacer actividad económica dentro del país. Los precios, obviamente, han llevado a que los hogares tomen unas decisiones lógicas de los consumidores, empezando a buscar entonces cómo recomponemos la canasta familiar en términos de su gasto para que el presupuesto del hogar no se vea tan afectado. Pero ciertamente la inflación tan alta no puede ser un fenómeno que que vaya a seguir durante mucho tiempo. Por lo tanto, lo que estamos esperando es que en la próxima reunión del Banco de la República se tomen unas medidas mucho más agresivas con el fin de controlar ese nivel de los precios, que van a tener otros fenómenos, otros resultados, algo que vamos a tener que evaluar, que tiene que ver básicamente con el uso del crédito para seguir consumiendo y sobre todo lo que va a significar para las empresas el uso de la financiación para sus proyectos de expansión o inclusive de creación de empresas. ¿Qué tanto la economía colombiana se va a ver desacelerada por un nuevo incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República? Ese es uno de los fenómenos que nosotros queremos estar observando. Pero mientras tanto, todas las variables, y especialmente pues porque ya pasó el primer día sin IVA, que fue un éxito completo para el comercio, pues lo que sucede es que hay unas señales para el mercado de que los colombianos estamos dispuestos a seguir comprando y seguir manteniendo la actividad desde el consumo como motor de la economía. Por el otro lado, el precio del petróleo, ¿en dónde está? Pues trae una buena noticia, y esa buena noticia es que los ingresos fiscales del país se aumentaron de una forma no prevista, y por lo tanto esa situación muy crítica que teníamos finalizando el 2020, porque el gobierno tenía que buscar una nueva fuente de recursos para poder financiar lo que significó paliar el COVID-19, pues en este momento ya lo tenemos un poquito resuelto sin haber hecho nada. Pero también, una vez más, vamos a tener que mirar si esa alza en los precios va a tener un reflejo en el precio de los combustibles dentro de Colombia. Por ahora, el gobierno colombiano no ha trasladado el fenómeno a los precios internos de los combustibles, pero es algo que posiblemente también podríamos llegar a observar. En conclusión, por ahora no hemos visto ningún reflejo negativo sobre el comportamiento de todas estas variables en la economía colombiana. Daniela. Y sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Javier. Digamos que la economía del país ha mostrado, digamos, cierta resiliencia y una capacidad de recuperación que pues nadie había previsto. Digamos, las proyecciones iniciales en el 2021, en enero de 2021, las proyecciones de crecimiento estaban por el 6% y terminamos creciendo casi 11%. Pero digamos que sí, esa incertidumbre, y no solamente la incertidumbre que estamos viviendo, sino esos canales de transmisión que tenemos en este momento, en el futuro sí pueden llegar a afectar en particular a las empresas. Como decía Javier, las empresas están comportándose de una manera muy adecuada, la confianza pues, medida por los pulsos del DANE está creciendo, se está manteniendo, pero digamos que esas decisiones que toman los empresarios día a día sí se pueden ver afectadas por la situación que vemos ahora. Por ejemplo, cuando uno dice que se frenan un poco las decisiones de inversión, no solamente hay que pensar en ese gran inversionista de la superempresa X de tal país, no, es el pequeño empresario que tiene 10 empleados y está decidiendo si invierte en esa máquina o no, si contrata a este pelado o no. Digamos que todas esas decisiones se ven afectadas por cómo se está comportando, si tomo ese crédito o no. Por ejemplo, pues con el alza de tasas, pues claramente la deuda se vuelve más costosa para todos nosotros y pues esas decisiones se ven afectadas. Entonces, en la medida en que tengamos todos estos canales inflacionarios, de incertidumbre, de alza en las importaciones,
pues todo eso está, digamos que afecta sobre todo a los micros y pequeños y medianos empresarios que tienen un poco menos de capacidad de amortiguar esos golpes, pero de todas maneras, en particular en el contexto colombiano, lo que hemos visto es que las empresas de todas maneras tienen una gran resiliencia y una gran capacidad de absorber choques. Mauricio. Yo tengo dos cosas no tan buenas y dos cosas que me parecen buenas. En la primera no tan buena, arranco con lo que terminaba Daniela diciendo la resiliencia empresarial. Yo también la valoro, pero veo una dificultad de transmitir los mayores costos que están teniendo por el incremento de los precios a nivel global de materias primas en precios a los consumidores finales. Y es que sabemos que la inflación está subiendo, pero ni siquiera se compensa el incremento de costos que han tenido los empresarios. Es decir, los márgenes de los empresarios que ya se habían afectado en pandemia porque cerraron, porque no tuvieron capacidad de producción a nivel productivo potencial, se siguen afectando ahora por otra razón, y es que los costos están subiendo y no han sido capaces de transmitir en la misma intensidad los precios al consumidor final. Han venido subiendo los precios, pero no con la misma velocidad ni con la misma intensidad que han subido algunos precios de las materias primas. Entonces, mi primer punto de alerta: cuidado con los márgenes, hay que ser muy cuidadoso con el manejo de costos, con el manejo de precios dentro de cada empresa. Una primera alerta sería entonces el manejo de márgenes. Una segunda cosa de las que yo decía que no son tan buenas es que esta situación nos toma con un bajo ahorro. 2020 fue un año bastante particular, y es que algunas personas que mantuvieron empleo y que mantuvieron ingresos fueron capaces de aumentar el ahorro. Tanto lo aumentaron ese ahorro que el ahorro de todo un país, de todo Colombia, aumentó gracias a esas personas que dejaron de gastar porque dejaron de salir, dejaron de ir a restaurantes, a cines, lograron ahorrar porque mantuvieron sus ingresos. Pero en 2021 fue un año de desahorro. Fue un año en el que ese ahorro de 2020 más el del 21 se desahorró. Entonces, 2022 estamos en un panorama de bajo ahorro en donde ya parece que no hay colchón de consumo. Es decir, en 2021 muchos hogares se consumieron parte del ingreso de 2021, pero también el ahorro que traían de antes. Este año no está ese colchón del ahorro de antes. Al contrario, estamos aumentando el crédito y disminuyendo el ahorro. Esa es una segunda cosa que parece ser llevará a una desaceleración progresiva del consumo, y que por lo tanto los empresarios se enfrentarán a un menor consumo a lo largo del año. Empezamos bien, pero por ahorros del pasado, parecería, no tanto por dinámica hacia futuro. Y las dos cosas positivas que yo quiero resaltar, y me tomo una afirmación de Javier que decía que el mayor riesgo hace que de pronto nos cobren más primas de riesgo aquí en Colombia, pero yo le veo el tema positivo, y es que los capitales que antes iban a Rusia y los capitales que antes iban a Ucrania, es posible que tengan que buscar nuevos mercados, y que esos nuevos mercados, en esos nuevos mercados quizás Colombia entre a jugar un papel relevante, y que por lo tanto en estos indicadores globales de ponderaciones de dónde poner el capital, Colombia salga favorecida y aumente la ponderación de estos capitales de portafolio que vienen a Colombia. Puede salir favorecida de ese lado. Y en la otra cosa positiva que quiero manifestar es que durante pandemia la inversión cayó, eso es clarísimo, pero hubo un cambio de composición de la inversión bien interesante y que a mí me parece positivo. Y es que dejamos de construir o de hacer inversión en penthouses, discúlpeme, lo pluralizo así, en oficinas divinas, en locales comerciales, que eso es inversión, pero a mí me parece una inversión un poco menos productiva, es decir, que aumente el producto potencial de una economía. No se aumenta porque tengamos más penthouses, no, se aumenta porque tengamos más maquinaria, mejor infraestructura, y esa maquinaria sí siguió creciendo. Es decir, este país siguió invirtiendo en maquinaria, y de hecho está aumentando la participación dentro del PIB que tenía antes de pandemia. Entonces, aunque la inversión cayó,
el hecho de que la composición de la inversión sea un poco más hacia maquinaria y menos hacia penthouses, a mí me parece que es un dato positivo en términos de cómo crece la economía a futuro. Perfecto, Mauricio. Luego de este diagnóstico sobre el panorama y la coyuntura actual, también es importante resaltar estos principales temas que van a tener que enfrentar los empresarios en este entorno. Para usted, ¿cuáles son? Carlos, yo creo que el mayor reto, más allá de la volatilidad reciente y más allá de estos choques que ojalá y espero sean temporales, tanto los electorales como los de Rusia, como los de las cadenas logísticas, el mayor reto que queda a largo plazo y más pensando hacia 2023 es las tasas de interés, la liquidez, el costo del crédito. Venimos de una época de bajo costo para el crédito, en donde Estados Unidos bajó su tasa a 0.25, Europa la mantiene en 0, Colombia llegó a su mínimo histórico en 1.75 y vamos a tener que enfrentar a finales de este año y sobre todo en 2023 una Reserva Federal que va a poner su tasa de interés en 2023 cerca al 2, que va a dejar de expandir el agregado monetario como lo viene expandiendo en Estados Unidos. Vamos a ver Europa quizás no subiendo tasas este año, pero sí de pronto el año entrante, y desde este año eso sí recortando liquidez, y Banco de la República, todos sabemos aquí internamente está subiendo las tasas, las va a seguir subiendo muy fuerte. Algunos dicen 7%, nosotros decimos 8% como punto de llegada. Bueno, ahí no estamos de acuerdo del todo, pero que van a ser altas y más altas que ahora, ahí sí estamos de acuerdo todos. El punto de llegada es diferente, pero que van a ser altas. Entonces, ese es el mayor reto para los empresarios, el manejo de su liquidez, el manejo de su flujo de caja, el manejo de cómo y cuándo pedir crédito, en qué momento endeudarse, en qué momento no, y sobre todo eso que menciona ahí en la mitad, el manejo de su caja. Y quiero hacer énfasis en eso. Sean muy prudentes, sean bastante inteligentes en el manejo del flujo de caja. La caja va a ser muy importante de acá a 2023 y acá a mediano plazo. Tener liquidez, tener buena caja va a ser muy importante para los empresarios. Perfecto, Javier. Principales temas que deben entonces enfrentar los empresarios en este entorno. Pero pienso que el más importante que van a tener que enfrentar es cómo poder planear la estructura de producción de su empresa en el corto plazo. ¿Cómo se va a comportar el mercado colombiano debido al cambio de gobierno y debido a un tema que está inconcluso en Colombia? Y son las peticiones de los estudiantes, las peticiones de los gremios, las peticiones de los sindicatos que no fueron debidamente atendidas durante la pandemia y que pues obviamente se les dio prioridad a otros temas de salud y no a esos, pero que están latentes. Y que eso podría llegar a tener el primer fenómeno, y es una caída en la demanda interna. Y esa caída en la demanda interna les pegaría muy duro porque estamos esperando que se cumplan las expectativas de lo que queremos vender. Y si nuestras proyecciones no se van a cumplir, pues obviamente todo lo que está construido basado en eso, pues no lo vamos a poder alcanzar. Y alguna cosa que va a venir atada a eso es que no es el momento para solicitar crédito. Es decir, ya no vamos a tener seguramente apoyos en beneficios de la tasa, las tasas van a tener que estar subiendo y por lo tanto toda la estructura para financiación de una operación que no se comporte de acuerdo con las proyecciones, entonces van a generar una preocupación muy grande. El seguimiento más importante entonces va a ser cómo es que el país va a lograr entrar en una estabilidad democrática, cómo vamos a poder atender las solicitudes de todos los sectores de la población para que eso no afecte de ninguna forma el buen comportamiento de la actividad económica dentro del país. Un fenómeno que a mí me preocupa muchísimo, que tiene también algo que surgió en la última encuesta que hizo FEDesarrollo, que son los factores externos. Si bien es muy difícil cuantificar cuáles son los factores externos, no sé si estamos hablando de la tasa de cambio, no sé si estamos hablando de el tema del logístico internacional, que también es una preocupación muy grande para todos los empresarios. Es muy importante entender que las cadenas productivas en Colombia están dependiendo mucho de insumos que no se producen en Colombia y que necesariamente eso tiene que volverse en una oportunidad de negocio
pero que no se hace en el corto plazo. Y por lo tanto, tener unas buenas líneas de proveedores, tener unos buenos inventarios, de forma tal de que podamos entonces atender a la demanda interna, esa es otra de las preocupaciones que deberían continuar con los empresarios. Pienso que esas son las dos más importantes. Perfecto, Daniela. Javier y Mauricio resaltan tema de producción, tema finanzas vitales en este entorno para los empresarios. ¿Tú cómo ves este tema? Pues digamos, atado a lo que ya se ha dicho anteriormente, yo identifico dos grandes retos de aquí en adelante para los empresarios. Creo que el primer reto es más una pregunta y es ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a hacer que mi negocio crezca o se mantenga? Y eso tiene un montón de aristas, entonces eso tiene que ver con cómo voy a invertir, a quién voy a solicitar crédito, qué factores voy a incorporar en mi producción para crecer. Digamos, todas esas son preguntas que impactan este reto, sobre todo precisamente una de las cosas que tienen que ver, que mencionaba Javier, es estas cadenas de suministro que pues están completamente enloquecidas. Los costos de los contenedores están por las nubes, digamos, el precio del petróleo está creciendo y eso es bueno en términos fiscales para Colombia, pero tiene ese asterisco de que pues las cadenas logísticas se vuelven aún más costosas y el comercio internacional se vuelve más costoso y eso se traduce en costos de los insumos más costosos y eso pues digamos que le impacta a los productores del país y a los empresarios. Entonces creo que ese primer reto de cómo vamos a resolver estas preguntas de la productividad y del crecimiento de aquí en adelante, sobre todo porque las empresas en Colombia están muy limitadas al mercado local. Digamos, nuestra encuesta, la encuesta MIPYME de ANIV, nos muestra que entre un 50 y un 70% de las MIPYMES reportan que no exportan y hay un 30% que además reporta si no sabe si exporta o no. Y es sobre todo, digamos que menos de un 30% de las medianas que digamos tienen mayor capacidad operativa, más planta, tampoco están exportando y digamos que uno de los factores más importantes para que un sector, una empresa, un negocio crezca es que tiene que incurrir en nuevos mercados. Y digamos que en ese sentido, una vez se agote nuestra demanda interna y ya hayamos cubierto ese mercado local, pues si queremos crecer tenemos que incurrir en mercados afuera. Y eso tiene que ver con la productividad, con el crédito, con la inversión, todo esto que estamos viendo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ir a otros lugares, a otros mercados? El segundo reto que yo identifico, que es de las empresas y es de, digamos, el tejido empresarial y de la economía colombiana como tal, es el empleo. Actualmente las MIPYMES en Colombia generan casi el 80% del empleo en Colombia. Casi todo el empleo viene en MIPYMES. Y lo que estamos viendo es que se está rezagando la creación de empleo formal. Las cifras del DANE lo han mostrado y nuestra encuesta también nos ha mostrado que los empresarios están o posponiendo o decidiendo no contratar más, digamos que están manteniendo, lo bueno es que no están despidiendo a nadie, pero tampoco están contratando, la planta laboral se está manteniendo, pero digamos que si queremos volver a esas épocas doradas de tasas de desempleo que eran de un dígito, pues es importante encontrar la manera para que las MIPYMES vuelvan a ser ese motor de generación de empleo. Y eso tiene que ver también con, tenemos un 99% de tejido empresarial en Colombia es MIPYME, empezando por ahí, y los costos de la contratación formal son altos. Entonces, si tenemos todas estas barreras estructurales a la generación de empleo y además tenemos un segmento MIPYME muy importante, pues esa barrera va a continuar y ese reto, digamos que va a persistir. Perfecto, Daniela. Me das pie para preguntarte acerca de qué deben hacer precisamente los empresarios para asegurar el crecimiento de los negocios, porque deben seguir creciendo, es lo que ellos aspiran en este 2022. Recordemos que venimos en este proceso de reactivación económica. Entonces, Daniela, ¿cómo pueden hacer, qué deben hacer los empresarios precisamente para asegurar el crecimiento? Bueno, lo que nosotros hemos podido identificar acá con la encuesta de ANIV, y esto va a sonar un poco a científico loco, pero realmente es evolución, es darwinismo puro, es cómo las empresas se van a adaptar a estos cambios que hemos visto. Lo vimos en la pandemia con la digitalización. Cerraron la economía y la gente no podía salir de las casas y la gente no podía ir a trabajar y las empresas tuvieron que hacer toda una serie de reformas y entrar al mundo digital, que era esa cosa etérea que nadie, digamos, le prestaba mucho atención antes, y tuvieron que adaptarse y tuvieron que adoptar estas tecnologías. De aquí en adelante, ese proceso de adaptación, esa capacidad
de adaptarse al cambio va a ser clave. Y eso se puede hacer de muchas maneras, no solamente la digitalización es una manera muy importante, no solamente porque permite incurrir en mercados que antes no se tenían, que son los consumidores digitales, sino porque generan un montón de eficiencias y de economías de escala, sino en otras formas, generando alianzas, participando en todas estas herramientas que ha dispuesto el gobierno nacional y las cámaras para contribuir a ese crecimiento y, digamos, hacerse esas preguntas que les contaba anteriormente de qué podemos hacer, esa estrategia de negocio hacia adelante, cómo la podemos diseñar. Perfecto. Mauricio, ¿qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué paso a paso deben seguir para seguir asegurando este crecimiento? Me uno completamente al comentario de Daniela, adaptarse, digitalidad, y le agrego simplemente entender la nueva realidad. Y es una nueva realidad difícil, con más pobreza, con ingresos un poco menores, pero que también en esa nueva realidad hay unos tipos de consumo que cambian y que son particularmente asignables a esta nueva realidad, es decir, productos esenciales, es decir, alimentación, pero más allá de simplemente entender que la realidad cambió, es qué productos, qué bienes podemos vender en esta nueva realidad. Y yo creo que para eso tenemos que ser bastante inteligentes y tener unos analistas de mercado muy atentos a esa nueva realidad, porque entonces le vamos a vender un poco más digital, pero como la economía está con menores ingresos, pues hay que ver qué tipo de consumo es entonces el que va a tener ahora. Y otras cosas también que quiero acá es unirme a un comentario de Javier anterior, y es el manejo de inventarios. Javier lo mencionaba y me parece muy relevante en esta circunstancia de cadenas logísticas globales muy difíciles, de transporte caro, pero también demorado, y es cómo los empresarios tienen que hacer un buen manejo de sus inventarios para atender a la demanda, pero también para manejar sus costos. Y vuelvo a algo que había dicho antes, y es que el manejo de costos será clave en esta época, porque los márgenes de los empresarios garantizarán también su capacidad de crecimiento. Si los empresarios no logran garantizar unos márgenes y una liquidez y un progresivo incremento de su producción, y a través de ese manejo de inventarios y a través de los márgenes, pues también será una barrera para seguir creciendo. Perfecto, Javier. Bajo esta línea que mantienen Daniela y Mauricio, de adaptación, de saber encontrar ese camino, ¿qué crees que tiene que pasar o qué tienen que hacer los empresarios precisamente para no verse tan afectados y poder crecer en esta coyuntura? Bueno, hay un término que se utiliza mucho y es enfocarse en el cliente. Pero en este caso no es entender qué tipo de producto necesita el cliente o cómo es que le va a llegar al cliente, sino que son los hogares los que van a tener que empezar a vivir la realidad. Y yo diría que en marzo lo van a tener ya. Perdón, en abril es que lo van a tener ya. Y es que la inflación ya se les comió el aumento salarial a quienes lo tuvieron. Y por lo tanto, ahora sí van a sentir que los precios aumentaron. Es que posiblemente no lo estemos sintiendo. Y el hecho de que yo, cuando tenga que construir, basado en mis costos, cuál es el precio al cual voy a ofrecer mi producto, que tiene que estar sustentado en calidad, que tiene que estar sustentado en servicio, tengo que entrar a enfocarme en el cliente y entender que el cliente también necesita que yo haga un sacrificio en términos de mis márgenes. Esto es, que mi empresa es una maquinita que produce dinero. En la medida en que yo venda a través de mi maquinita, yo produzco dinero. Pero ese dinero, si lo muevo una vez y tengo un margen muy grande, pues me quedará un margen muy grande. Pero si yo reduzco el margen, posiblemente mi cliente va a venir muchas veces y yo voy a tener la posibilidad de hacer la rotación de mi inventario, hacer la rotación de mis ventas mucho más rápido, y entonces voy a tener unos resultados financieros igual de buenos a que si tuviera un margen muy grande. Por lo tanto, me voy a convertir yo en el que apalanque a mi consumidor, sin otorgarle créditos, sino que la forma como yo lo hago es confiando en esa relación que debo construir con mi cliente. Pero todo esto
debe estar atado con algo que es muy importante. Y es que nosotros como empresarios tenemos productos y esos productos están atafagados por la competencia internacional, por lo que llega del resto del mundo, especialmente de China. Y posiblemente también tenemos que empezar a mirar cómo generamos un sentido de colombianidad respecto del consumidor colombiano para que prefiera el producto de la empresa colombiana y no el producto de la empresa que está haciéndolo por fuera. Esos temas es trabajar en el cliente, enfocarnos en el cliente, mostrar lo importante, destacar la generación de empleo, lo que se hace y el esfuerzo que se está teniendo para lograr acompañarnos todos a salir de esta crisis. Perfecto, Javier. También se habla de que siempre se ha dicho que en medio de las situaciones difíciles siempre hay oportunidades. Vimos que después de la pandemia se estimuló mucho la transformación digital. Precisamente hoy, en esta coyuntura, en lo que estamos hablando en este panel, ¿cuáles son las oportunidades que se pueden visualizar, que se visualizan? Por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de inflación, que estamos hablando del tema de incertidumbre por diferentes factores. Fíjate que el principal tema radica ahí, y es que lo que más ha crecido en términos de inflación han sido los alimentos. En el último informe del DANE, de esa inflación que se reportó, el 23.3% fue el crecimiento de los precios de los alimentos. Es decir, nosotros en Colombia siempre consideramos que éramos capaces de producir los alimentos que se necesitaban los colombianos y mantenerlos dentro de un nivel de variación que fuera aceptable para el consumidor colombiano. Sin embargo, hoy, y ya hemos escuchado como una alternativa de solución al problema, estamos diciendo que podríamos permitir la entrada de algunos alimentos para poder mitigar el precio de ellos en las plazas de mercado. Pero esta es la oportunidad para que Colombia realmente tenga esa visión de nuevo de regresar hacia la producción agrícola, pero no con la meta de solo alimentar al pueblo colombiano, sino de convertirnos en la despensa del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo tiene Rusia y eso lo tiene Ucrania. Y entonces ellos dos metidos en este conflicto, sancionados por la Comunidad Económica Europea, por Estados Unidos, entonces muchos de esos productos no van a poder tener salida en los mercados. Y ahí nace la oportunidad. Pero tenemos que volver los ojos hacia el campo, tenemos que trasladar toda la inversión y ser muy ingeniosos, innovadores en la forma como nosotros vamos a desarrollar los nuevos negocios agroindustriales. Perfecto. Daniela, ¿qué oportunidades visualizas en esta coyuntura? Yo creo que hay una palabra que lo captura todo y va muy de la mano con lo que dice Javier, y es la innovación. Lo que se ha visto es que cuando las empresas, las personas se ven obligadas a cambiar, les cambia el panorama, innovan. Y es muy prometedor, la verdad. Porque, digamos, lo que vimos en la pandemia, lo que estamos viendo ahora es que las empresas están buscando una manera de producir y además de tener nuevos mercados y nuevos productos para mantenerse, ¿no? Porque ahora tenemos insumos carísimos. Entonces, lo que tenemos son no solamente cambios en maquinaria ni cambios tecnológicos. Digamos que el cambio tecnológico, como lo vemos nosotros, es un cambio en la forma de cómo yo uso los insumos que tengo a mi disposición, cómo los puedo utilizar de una manera más eficiente, mirando los costos para poder producir. Y creo que esta oportunidad con un capital que es cada vez más costoso y lo que venía contando anteriormente del mercado laboral, creo que ahí hay una oportunidad muy importante de ver qué otras formas puedo aprovechar yo esa mano de obra que tengo ahí, que tengo sentada esperando, que está capacitada, para poder producir lo que antes se producía, pero digamos que ahora tengo otros retos y otras dificultades. Y creo que eso van a surgir no solamente nuevas formas de producir, sino nuevas formas de conseguir esos insumos. Los empresarios buscan nuevos proveedores, nuevas cadenas de suministro para suplir esa demanda que tienen y que ahora es más costosa. Entonces creo que la oportunidad ahora es continuar con la digitalización e innovar en productos, en formas de producir, en formas de aprovechar los insumos. Perfecto. Mauricio, en tema oportunidades, ¿hacia dónde tienen que ver los empresarios?
Yo arranco con lo que terminó Javier de agricultura. A mí siempre me ha encantado el tema de la agricultura y pues él lo decía agroindustria, porque sí, tiene que ser industrializada. Y solo para profundizar en el tema que él ya proponía, y estoy de acuerdo con sus ideas, en pandemia nosotros aumentamos la demanda de alimentos y de productos agropecuarios de una forma muy rápida y el agro colombiano fue capaz de responder. Esa es una señal que el agro colombiano tiene un tope mucho más arriba y un potencial mucho más arriba del que actualmente está teniendo. Y que probablemente habrá que invertir en infraestructura, sistemas de riego, mejor conectividad con los centros de consumo, que son las grandes ciudades de Colombia, pero también con los puertos, como decía Javier, porque tenemos que exportar al resto del mundo. Claro, hay unos retos impresionantes, pero el tope de la agricultura es mucho más arriba del que nos está mostrando actualmente y lo demostró en parte por pandemia. Colombia tiene, por otro lado, un ajuste natural ante todos estos choques y es que somos exportadores de materias primas. A diferencia de Europa, que es importador neto de petróleo, de gas y de otras materias primas, nosotros somos exportadores netos. Y pues yo sé que acá habrá discusiones sobre si es bueno o no depender de materias primas, pero tenemos que aprovechar el momento y eso sí es irremediable. Y el momento es que tenemos precios muy altos para nuestras materias primas y que por lo tanto sectores relacionados con petróleo, con carbón, van a resultar beneficiados. Sectores de sismografía, sectores de maquinaria y de equipos, sectores de hierro, sectores que hagan servicios también a estos sectores, pues tendrán beneficios. Pero no solo eso, también hablemos de regalías. Y es que las regalías ayudarán a impulsar un tema que está bastante quedado, que son las obras civiles. Y es que los gobernadores y los alcaldes llevan 2 años de gobierno más 3 meses que llevamos de este año. Pero en esos 2 años y 3 meses, primero con la pandemia, después con el esquema de vacunación y todo lo que hubo en la mitad, pues no tuvieron mucho tiempo de planear y mucho menos de ejecutar obras civiles. Y lo que estamos viendo ahora es terminar obras civiles que dejaron gobiernos anteriores o las 4G que dejaron gobiernos anteriores, pero poco ha habido de nuevos diseños y ejecuciones de nuevas obras. Apenas lo empezamos a ver a finales del año pasado muy fuerte, este año ya lo vemos un poco más, pero ese será un tema muy relevante. Cómo los gobiernos regionales y locales estos 2 años se enfocarán en más obras civiles y cómo las regalías que van a crecer y que van a ser más importantes por el tema petróleo y carbón van a ayudar a ese impulso adicional. Entonces también quiero ver oportunidades en sectores relacionados con construcción de obras civiles por ese factor de materias primas que tenemos. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, también hay una forma de crecimiento que se está cambiando y con esto termino, y es que 2020 y 2021 fue sobre todo de consumo de bienes. Estábamos encerrados, entonces consumíamos una plataforma de juegos para entretenernos en casa o un televisor para plataformas de video. Bueno, estábamos encerrados y consumíamos bienes. Ahora estamos empezando a salir, bueno, desde el año pasado estamos empezando a salir, pero este año me parece que se consolidará el sector servicios de interacción social y volverá a tener otra vez esa dinámica que traía antes de pandemia. Entonces, habrá oportunidades también de ese lado y empezaremos a reducir un poco el consumo de bienes, de cosas físicas, y empezaremos a cambiar nuestro consumo de a poco hacia servicios de interacción social, y habrá que tener muy en cuenta ese cambio en el consumidor colombiano de aquí en adelante para también ver oportunidades de qué empresas, qué tipos de servicios vamos a vender hacia adelante. Perfecto, Javier, ¿algo que agregar también a lo que Mauricio nos acaba de mencionar? No, digamos que en términos generales hay mucho por hacer, hay muchas cosas que pueden llegar a surgir y está desde todas las diferentes actividades económicas. Es decir, Colombia ha demostrado en su momento que ha tenido un buen sector en la manufactura, que también tiene algunas que son muy buenas, pero que todo esto necesita un hilo conector y ese hilo conector radica es hacia dónde realmente debemos de dirigir la mayoría de los recursos, porque todas las demás industrias van a estar enfocadas hacia ella. Y cual sea la que escojamos,
realmente debería tener esa visión de aprovechar las ventajas que tiene Colombia en este momento, y las ventajas que tiene Colombia están radicadas en eso que Mauricio también estaba comentando, y sobre todo algo que también han destacado muchísimo, y es la capacidad de innovación que tienen los jóvenes colombianos. Y por lo tanto, así como lo dijo Daniela, esos dos elementos podrían ser fundamentales para coger oportunidades para el crecimiento en las MIPYMES. Perfecto, bien. Vamos a darle entonces, vamos a abrir el espacio para que nuestros asistentes puedan hacerles preguntas. Ustedes van a poder decidir quién contesta la pregunta de nuestros asistentes. Pero antes, queremos leer, por ejemplo, este comentario de Lina, que nos dice: felicitaciones a ustedes por estos espacios que, aparte de la generación de contexto a los empresarios, nos permiten entender los momentos y reflexionar sobre nuevas formas de aportar. Precisamente nos preguntan mucho en el chat, ¿qué puede pasar con la economía cuando se realice la posesión del nuevo presidente de la República? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Bueno, yo me lanzo en la primera. Por favor. Yo soy una persona que confía mucho en las instituciones colombianas, y que como sea, si bien el presidente de la República en sus manos está en el desarrollo de la mayoría de las políticas que pueden llevar hacia el crecimiento o el desarrollo de un nuevo país, en todo caso debe contar con nosotros, con las otras ramas del poder público, y siempre hemos podido respetarlas. Y por lo tanto, lo más importante que nosotros tenemos que mirar aquí es que quien viene tiene que traer unas ideas que realmente sean muy innovadoras, que sean unas ideas que sean factibles desde el punto de vista del presupuesto general de la nación, de los aportes que en términos de tributos podemos hacer todos los colombianos, pero sobre todo en poder hacer el momento, y es empezar a pensar en una Colombia no en 4 años, sino poder pensar en una Colombia 30 años. Eso es un fenómeno que deberíamos nosotros llegar a tener. Y ese tema es lo que tal vez debemos empezar nosotros todos, empezar a buscar, a mirar hacia dónde vamos. Y esa es la misión que tiene el nuevo presidente de la República. El nuevo presidente de la República va a tener una campaña muy corta, en mi opinión, porque va a empezar ahorita y termina dentro de un mes, en donde vamos a poder realmente estudiar sus propuestas de campaña y mirar en los debates qué es lo que se quiere decir, porque cada una de esas ideas son fundamentales, porque es lo que vamos a proponer realizar. Pero más que nada, ese es el momento para que desde la revolución que nosotros estamos proponiendo, la revolución de los jóvenes, la revolución de darle oportunidades a todos los demás, a los que nunca entraron en el proceso de toma de decisiones, puedan llegar y participar activamente en la discusión de cuál es esa Colombia que nosotros queremos tener. Perfecto. Daniela, Mauricio, ¿algo más que agregar? Sí, solo quiero agregar, en nuestra publicación trimestral de expectativas económicas que nosotros hacemos desde BA Research, pusimos en nuestra anterior edición 6 cosas que debe tener cualquier gobierno, no importa quién salga elegido. Y decíamos, la primera tiene que ser decisiones basadas en datos, que las propuestas de los gobiernos no desconozcan los estudios y las mejores prácticas locales e internacionales, que no sean basadas en populismo, dicho de otra forma, que sean basadas en datos. Segundo, que el tamaño del Estado debe tener consideraciones de eficiencia, pero también sociales. Y es que tenemos que tener como un acuerdo nacional de cuál es el tamaño del Estado que queremos, porque el Estado debe encargarse de hacer las cosas para la que es mejor, pero no las otras. Que la iniciativa privada y la formalidad son una iniciativa que debe tener prioridad porque es prioritaria para el crecimiento. Los países, y esto está comprobado, que más han crecido son aquellos que tienen una base empresarial grande, sólida y, muy importante, formal. Hay que formalizar las empresas y también el empleo. La cuarta cosa, decíamos, la educación es esencial, y es que la pandemia profundizó las brechas que ya existían, las brechas entre el acceso a educación de las personas pobres y las personas de mayores ingresos se extendió aún más por la virtualidad y por el acceso a componentes digitales que tienen los más pobres en Colombia. Y la educación es el principal motor de salto social, o sea que tenemos que volver sobre eso. La quinta cosa que decíamos es que la infraestructura no ha pasado de moda.
Y lo hacíamos así, no ha pasado de moda, tenemos que seguir construyendo competitividad y tenemos que seguir construyendo productividad más allá del transporte, también el desarrollo de la agroindustria, de la tecnología, de la logística. Y por último, es que el corto plazo importa. Importa porque hay que hacer frente a los problemas de corto plazo, pero no debe ser el centro de la planeación. Y estoy de acuerdo con Javier, hay que planear un país a 30, a 40 años y debe ser el foco de cualquier gobierno y es diseñar las políticas de mediano y largo plazo. Daniela. Yo creo que lo que va a pasar una vez entre la nueva administración es que el 8 de agosto se van a sentar y van a ver que hay millones de retos, pero hay unos muy particulares que Colombia tiene que afrontar ya. Y nosotros en ANIP lo hemos hablado mucho y como decía Mauricio, esto se tiene que discutir con toda la seriedad del caso, cosa que a veces, digamos, falta en esta campaña, pero son retos que tenemos que discutir ya y que además se tienen que abordar al principio de la administración. Por ejemplo, el reto fiscal es enorme. Nosotros en este momento estamos manejando una deuda pública de 60 puntos y un déficit fiscal que, si bien el plan financiero nos dio un descanso muy importante, porque no terminó siendo un déficit del 8,6 sino del 7,1. De todas maneras son cifras que apremian y que preocupan, sobre todo si Colombia quiere volver a ser un país de grado de inversión, pues tiene que solucionar su plan fiscal, y esa es la primera discusión que tiene que dar la administración. El 8 de agosto tiene que estar discutiendo cómo implementar una reforma fiscal seria y estructural. Además tiene que hablar de temas que tienen que ver con esa parte también fiscal, pero también social, y tenemos un sistema pensional que es altamente inequitativo, que no cubre a las personas que tiene que cubrir y que además subsidia las pensiones más altas. Eso es una discusión que se tiene que dar desde el principio, porque eso es básicamente una bomba de tiempo. También se tiene que abordar, como lo mencioné anteriormente, el tema del mercado laboral, si queremos volver a dinamizarlo y si queremos recuperar el empleo para las mujeres, que no solamente tienen la tasa de desempleo más alta que los hombres, sino que además están entrando en la inactividad, o sea, se están quedando en la casa. Para los jóvenes, que siempre enfrentan barreras muy importantes para entrar al mercado laboral, pues esos son todos retos que tenemos que afrontar desde el primer día, y nuestra esperanza en ANIP es que, sin importar la administración, ese 8 de agosto vamos a ver discusiones muy serias al respecto. Perfecto. Tenemos también esta pregunta. Dice, la aplicación de IVA a las tasas de interés pagadas por los empresarios se entiende como una decisión de política monetaria indirecta o fiscal. ¿Quién gusta responder esa pregunta? Carlos, no, yo debería saber el tema porque estoy en una institución financiera, pero ¿hay IVA a las tasas de interés? Daniela, ¿conoces algo al respecto? No, estaba meditando. Nosotros no hemos visto IVA sobre tasas de interés. Sí, creo que no hay IVA sobre las tasas de interés, Carlos, pero no sé si de pronto hay una discusión de la que me he perdido sobre ponerle IVA a las tasas de interés, porque, bueno, la tasa, no sé, de pronto es una discusión de la que me he perdido, porque pues encarecería el crédito, sin duda. Pues, pero no sería monetario, sería netamente fiscal. Sí, de acuerdo, sería tributario. Si la pregunta es en ese sentido, es netamente fiscal. Perfecto. Pasamos entonces a otra pregunta. Dice, ¿esta facultad podría limitar la autonomía en la proyección de inflación y tasas del banco? ¿Creen que este tipo de decisiones aumentan la incertidumbre en los empresarios? Va en hilo con la pregunta anterior. En hilo con la anterior. O sea, tenemos que hablar de un caso hipotético de que hubiese un IVA sobre las tasas de interés, y si esto limita al Banco de la República en la definición de su política monetaria, para nada. Es decir, la forma como aplica la política monetaria va dependiendo de cómo el Banco de la República fija la tasa para determinar el monto de la oferta monetaria. Eso es básicamente, y en forma muy sencilla, la explicación de lo que es la política monetaria. Por lo tanto, el banco seguirá regiendo. Ahora, que el gobierno tenga unos ingresos sobre la operación de un mercado, que es el mercado financiero, es una tarea que no va a afectar las decisiones del Banco de la República.
Sí, completamente de acuerdo. Tanto el 4 por mil como este hipotético IVA sobre la tasa de interés son medidas completamente fiscales, completamente dirigidas a recaudar ingresos de fiscales, pero no deberían afectar la toma de decisiones de la política monetaria. Lo que sí afecta es la bancarización. Y sin duda la llegada de más crédito y más barato y a más personas la afectaría en esta medida, como la está afectando el 4 por mil, que está afectando sin duda la llegada de bancarización a más personas. Perfecto. Sí. No, yo a eso agregaría, pensando en esos casos hipotéticos de medidas que se toman desde el gobierno central para el control de la inflación. Estoy de acuerdo con que eso no altera la senda de decisiones de tasas de intervención que va a tener el Banco de la República, es la entidad rectora para manejar la inflación y lo va a continuar haciendo como pues lo venía haciendo desde hace varios meses, pero sí hay medidas que desde el gobierno nacional se han adoptado para controlar la inflación, por ejemplo, la eliminación de los aranceles en más de 100 productos. Eso para abaratar los costos de los insumos son cosas que uno debería ver cierto impacto en el control de los precios. Entonces, sí hay medidas que pueden parecer fiscales, aduaneras, para controlar la inflación, pero eso no altera que el mandato constitucional del Banco de la República es el control de la inflación y velar por la paridad de la moneda, por el poder adquisitivo de la moneda, y va a continuar haciéndolo. Perfecto. Mencionaban mucho aquí en el chat el tema de apostarle también a la generación de empleo. En esta coyuntura, ¿cómo se puede lograr esto? Yo ahí tomo la palabra. Hay muchas maneras de fomentar el empleo. No nos olvidemos que hay un tipo de empleo muy particular que nosotros queremos generar y es el formal. Ese es el empleo que genera protección social, el empleo que genera, digamos, seguridad, que permite seguir a las personas y tener como cierta trazabilidad de lo que está pasando en la economía. Y para hacer esto hay que abordar pues, una serie de temas que son muy estructurales y pues, también hay temas coyunturales. Entonces, entre los estructurales podemos ver que la contratación formal en Colombia es relativamente costosa. No solamente, digamos, no lo quiero decir así, pero digamos, tenemos un salario mínimo que representa el 70% del salario medio en Colombia y además tenemos que la mitad de la población ocupada en Colombia se gana menos de un salario mínimo. Entonces son retos estructurales y además tenemos un montón de impuestos a la nómina que realmente entorpecen y encarecen el empleo. Entonces esos son unos retos estructurales que tenemos que abordar desde ya, pero también hay cosas coyunturales y es todo esto que nos pasó en la pandemia. Hubo destrucción de empresas y además se ha dado cuenta que podemos producir el mismo valor agregado que ya está recuperado con menos personas. No significa que sean más productivas, sino que están trabajando más horas. Entonces son, digamos, una combinación de factores estructurales y coyunturales que tenemos que abordar. Sí, y hay una consideración de corto plazo y una consideración de largo plazo, y yo quiero enfocarme en la de largo plazo. Y yo creo que en la de largo plazo tiene que ver mucho con educación, con la calidad de la educación, con el tipo de educación que estamos dando también en el país. A veces hay empresarios que dicen que no encuentran lo que están buscando de las nuevas tecnologías, de los nuevos ingenieros, de las nuevas habilidades, y tenemos que enfocarnos en hacer buena educación, y probablemente eso no nos dará empleo mañana ni dentro de un año, pero sí garantizará que tengamos empleo en 10 o 15 años y que tengamos un crecimiento de los sectores que son líderes en el mundo, sectores de tecnología, sectores de innovación. Y por eso desde nuestros niños tenemos que empezar a inculcar esto que están llamando habilidades STEM de Science, Engineering, Technology and Mathematics, y tenemos que desarrollarlas desde la niñez, porque el niño de hoy será el trabajador de mañana, será el empleado de mañana, o será el empresario, el innovador y el emprendedor de mañana. Y esas habilidades se ha comprobado en el mundo que son completamente necesarias desde los niños y niñas para que sea un buen mañana en términos laborales y de empresa. Javier, por ejemplo, en hilo de lo que dice Daniela y Mauricio, el papel del gobierno entonces tiene que ser vital, tiene que haber o tienen que implementar más medidas precisamente para generar mejor educación y así más empleo también. Bueno, hay un tema que está conectado con todo esto y es el tema del salario. El salario es una representación de la productividad desde la teoría económica, pero realmente la imposición de un salario mínimo lo que está reflejando entonces es que también hay una productividad mínima que debe tener el trabajador.
Y en estas circunstancias los empresarios no son libres de participar en un mercado en donde realmente se pelean por las personas. A mí es un tema poético respecto de la construcción de empresas, y es que la empresa cuando contrata a un trabajador lo tiene que volver parte del ser de la empresa. Y cuando esa empresa contrata a ese trabajador y este trabajador no hace parte de la línea o no tiene el nivel de productividad de los demás, pues es la empresa la que debe encargarse de hacer que logre esa productividad. La única forma de hacer esa productividad es a través de la capacitación. Y la capacitación puede hacer a través de que él le enseña al lado de un experto cómo manejar la máquina o cómo hacer el proceso, o lo que hace es invitarlo para que él vaya y haga cursos especiales, bien sea en el SENA o bien sea en las universidades, en donde adquiera esas habilidades que son las que se requieren. Pero como ves, para que esto funcione tiene que haber una conversación directa entre el sector productivo y el sector de la educación. Es decir, qué tipo de persona, y no hablemos de profesional, qué tipo de trabajador es el que quiere tener los empresarios colombianos. Pero es que ese joven que quiere venir y jugársela, aceptar la invitación que le estamos haciendo, debe verlo también a través de que puede alcanzar sus sueños. Es decir, que en las empresas debe haber la posibilidad de que esa persona escale posiciones, que sus esfuerzos, sus capacitaciones, sus habilidades, todo lo que él le puede entregar a la empresa sea reconocido. Y la única forma de hacer eso es que eso se vea en una muy buena concepción del salario. Y de acuerdo con Daniela, el tema es que en Colombia, para que una persona se le aumenta el salario, para un empresario no es aumentarlo en el 10%, sino que eso viene encadenado a una serie de tributos y atributos que tiene el salario, y no solo eso, sino de la forma como en Colombia protegemos al trabajador. Eso no quiere decir que no lo hagamos, sino que eso también tiene un costo muy impresionante desde la posición de ser empresario. Ahora me siento a ser empresario, y complementando lo que decía Daniel, lo que decía Mauricio, pues el emprendimiento es fenomenal para generar empleo, el autoempleo. Pero a mí me preocupa que el emprendedor no entienda que también él tiene que ser formal. No podemos seguir permitiéndole a los emprendedores que se conviertan en emprendedores informales. Las empresas, así como tenemos datos de trabajadores informales, las empresas también se están convirtiendo en informales, y eso le hace mucho daño a la economía colombiana. La labor del gobierno, que ahora sí lo que me dices, es tratar de llevar muchas más empresas informales hacia la formalidad, y tiene que invitarlas a que hacer todos el proceso de volvernos formales va a hacer que esas tarifas que ANIF siempre ha denominado los impuestos a la nómina sean mucho más bajas. Perfecto. Mauricio, ¿algo que agregar sobre este tema de si necesita el gobierno implementar más medidas para el empleo? No, yo creo que también es la labor privada, no solo del gobierno. Yo creo que también desde el sector privado tiene que haber un impulso a las carreras y a los estudios que quizás a corto plazo no sean los más rentables para las universidades, pero que a largo plazo va a ser la más rentable para el país y para ellas mismas. Y que probablemente algunas carreras que hoy suenan bastante poco atractivas en términos de costo y de ganancias para las universidades sean las más rentables en términos de país, y habría que pensar también en términos de país. Daniela. Y no, completamente de acuerdo. Hay cosas que podemos hacer tanto del sector público como el privado para fomentar esa generación de empleo. Y con respecto a la educación, sí, es sentarse y analizar, bueno, hay un descalce entre la oferta y la demanda de mano de obra, y es importante, digamos, emparejar esa oferta y esa demanda para generar nuevas eficiencias, y no, digamos, un empleo un poco más formal, más eficiente, que vaya de la mano con lo que se demanda localmente. Perfecto. Daniela, muchísimas gracias por participar con nosotros de este panel del Foro de Desafíos de la Economía Colombiana en el 2022. Muchas gracias. No, muchas gracias por tenerme. Muy, muy agradable este espacio. Perfecto. Mauricio, gracias por participar con nosotros de este panel de discusión. Gracias a la Team Pyme, gracias a todos ustedes que están conectados, gracias a mis copanelistas, a Daniela, a Javier. Fue muy agradable esta conversación. Gracias a ustedes. Perfecto, Javier, también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este espacio. Nuestros asistentes están muy agradecidos precisamente por la creación de estos espacios.
Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación. A Daniela, encantado de haber compartido contigo, lo mismo Mauricio. Y esperamos entonces encontrarnos en otros momentos para poder seguir hablando de estos temas que son tan interesantes, no solo para los empresarios, no solo para todas las personas que están interesadas en los temas económicos, sino para todos los colombianos. Perfecto. Bien, cerramos este panel con este comentario de Oscar Peñuela que nos dice: muchas gracias por poner a nuestro alcance toda esta información tan valiosa presentada durante el foro. Gracias a los ponentes, a los panelistas y a Latin Pymes. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro foro Desafíos de la Economía Colombiana en el 2022. A quienes nos acompañaron les damos las gracias por su respaldo a estos eventos de Latin Pyme, que apoya a las empresas con programas y contenidos que impulsan el desarrollo. Gracias también a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Envía, ACH, Fundación Comeva, Arus y miplanilla.com. Hasta la próxima. Hasta luego.